Bueno, hermanos, es un privilegio para mí poder estar en esta mañana con vosotros y un temor reverente delante de la presencia de Dios, el intentar al menos ser un canal de su voluntad, para mí en primer lugar y para vosotros, de forma casi secundaria en ese sentido. Gracias por el tiempo de comunión y en la adoración, un beneficio siempre extraordinario, y que se nota especialmente cuando va uno a otra iglesia, porque cuando está uno en su propia comunidad, a veces los cánticos pues suelen ser prácticamente los mismos y digamos se normalizan contenidos, ¿no? Cuando sale uno por fuera, pues algunos cánticos de los que hemos cantado pues no los conocía y entonces son nuevos. Entonces me habéis regalado contenidos nuevos en la adoración, que siempre es bueno. Y gracias también por obligarme a estudiar un texto en concreto. Cuando me contactó Boris, digo, fue todo así igual que la otra vez. Me va a decir un texto y a ver cuál toca. Porque como toque uno raro y complicado, le digo que no puedo. Entenderme, ¿no? Es una, otra vez de maldición, que es bendición, el hecho de que te imputen un texto, ¿no? Yo vengo haciéndolo hace muchos años en mi iglesia local, y de vez en cuando, cada vez que me toca yo, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y muchas veces el que sigue es un marrón, ¿vale? Porque o no lo entiendo o lo que dice lo entiendo demasiado bien y tampoco me gusta. Entonces es una bendición también el haberme obligado a estudiar, a reflexionar de una manera diferente, porque al menos yo, no sé vosotros, muchas veces paso por el texto bíblico por arriba, mi devocional, mi tiempo de estudio, lo que sea, pero sin pararme a una reflexión más profunda. Y tengo que reconocer entre vosotros que cuando tenía en mi bosquejo hecho mis ideas principales en cuanto al contenido del texto, no sé si está el PowerPoint por ahí, en cuanto al contenido del texto, digo, ya tengo la idea fundamental, por dónde van los tiros, sigo trabajando, digo, voy a consultar algunos comentaristas, a ver si yo me estoy yendo por los cerros de Úbeda, y Matthew Henry, Hendrickson, Pérez Millo, etcétera, etcétera. Digo, mira, no estoy muy desencaminado, y cuando voy llegando al final, termino y digo, tengo aquí el comentario de John Stott, y John Stott hace pum, pum, y da una vuelta a todo. Y digo, no puede ser. Y plantea una tesis en la aproximación al texto de Romanos que a mí me ha parecido convincente. Y siempre los que estamos ahí al otro lado del púlpito tenemos que tener una mirada positiva, saludable y sana, pero una sana y saludable mirada crítica con lo que desde el púlpito se puede exponer. Porque la palabra de Dios es infalible, pero los que la predicamos algunas veces, bueno, no, siempre no somos infalibles y nos podemos equivocar, entrar en matices extraños o diferentes, por lo tanto os invito a que tengáis esa saludable mirada crítica en lo que compartamos ahora durante esta mañana, en un texto quizás muy conocido entre nosotros, el de Romanos 7, 14 al 25. Ya os digo, cuando me lo planteó Boris, digo, oh, un regalo, facilito, iluso de mí. El capítulo 7, versículos 14 hasta el final, hasta el 25, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ya empieza malamente, entre comillas, porque dice por qué, es decir, que está conectando con lo anterior. Hay una vinculación extrema y directa con lo que acaba de decir, así que nos obliga a ver contexto anterior y después vemos que nos obliga también a contexto posterior, ¿no? Así que porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vencido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que,
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. He titulado de una forma un poco extraña la reflexión en esta mañana. Legalismos de ayer y hoy. Legalismos de ayer y hoy presenta, podría ser un título más dinámico. Bueno, legalismo de ayer y hoy. En una lectura superficial o a primera vista, yo creo que podemos tomar este texto y sacar la implicación de que nos está narrando, solemos tomarlo, como un texto que nos muestra la realidad o la extrema dificultad que enfrentamos en la batalla cristiana, ¿no? Vemos aquí estos textos que de una manera reiterada nos dicen: quiero hacer una cosa, hago otra, no quiero hacer esto, esto hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que no es capaz de andar como debe? ¿Vale? Y entonces, lógicamente, podemos tomar este texto para exponer la realidad de la dificultad espiritual en el camino de la santificación y de la victoria cristiana. Esto es una batalla cruenta, por no hablar que el texto directamente nos habla también de otra cosa que quizás nos gusta menos. Una derrota sistemática. O sea, ¿lo habéis visto al leer el texto? Habla de derrota y tras derrota hasta el punto que el apóstol acaba diciendo: soy un miserable, mi cuerpo me tiene dominado, no consigo salir de esta esclavitud al pecado. Y al menos en mi experiencia personal, en muchas ocasiones y de una manera sutil, no sé si será la vuestra cuando habéis visto este texto, me agrada porque me sirve de justificación, ¿vale? En mi lucha y en mis derrotas. Porque yo digo, si Pablo, el apóstol de los gentiles, el escritor humano de gran parte del Nuevo Testamento, vivía en esta derrota permanente, ¿quién soy yo para estar por encima de él? ¿Vale? Si Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué voy a decir yo? Y digo, me quedo tan pancho, ¿vale? Porque soy otro derrotado más en esta hilera interminable de derrotados cristianos, como el apóstol Pablo, ¿vale? Porque veo, como él decía, que, como dice el versículo 29, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y de esta manera le quito importancia a la realidad de mi propia negligencia en el camino de la santificación. Y relativizo mis derrotas, ¿vale? Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Ahora, si seguimos respirando el texto, nos daremos cuenta que si lo observamos objetivamente, no sé si estaréis de acuerdo, resulta decepcionante. Es decepcionante. Habla de derrota. Habla de incapacidad. Si no fuera por el paréntesis breve del capítulo 25 al principio, donde dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Lo otro es un desastre. Lo otro es evidencia una vida de derrota permanente. Y yo creo que además este texto nos puede resultar contradictorio. ¿En el sentido que? Pues contradictorio porque no tiene nada que ver con otros contenidos de este mismo libro ni del resto de las Escrituras. Justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 9 de Romanos, parece que está hablando otra persona o de otra cosa. Dice en el capítulo 6 de Romanos, versículo 6, sabiendo esto, que dice que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿De qué está hablando? Victoria. Versículo 17 del 6. Pero gracias a Dios que aunque erais, mirando atrás, al pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué? Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué comunica el capítulo 6? Estamos en victoria. Ahora entramos en el capítulo 7 y nos dice, estáis sumidos en una derrota sistemática. ¿Qué dice el el capítulo siguiente? El capítulo 8 de Romanos, muy conocido. Otra vez, victoria. Y acaba diciendo en el capítulo 37 del capítulo 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo necesita un buen psiquiatra. Un capítulo 6 lleno de victoria, un capítulo 7 en el que está hundido en la miseria, un capítulo 8 que otra vez nos tiene locos, por lo menos a mí, si lo veo desde esta perspectiva. Hay una abundante e irrefutable evidencia bíblica que pone de manifiesto la realidad de la victoria del creyente en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo casamos esto? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo armamos las piezas del puzzle? ¿Cómo integramos esta sistemática derrota endémica que está planteando en el capítulo 7 con la vida de triunfo en el Espíritu del capítulo 6 y del capítulo 8? ¿No será que estamos teniendo un problema a la hora de leer el capítulo 7? Creo que necesitamos aproximarnos a este capítulo desde su marco histórico y contextual, sin caer para no caer en este extremo de que el capítulo nos lleve al pesimismo y a la decepción. Y nos instalemos en esto. Así que hemos de preguntarnos, ¿estamos leyendo bien? Porque algo pasa, no sé si es una apreciación mía o yo estoy loco, pero me parece que algo pasa, que algo es posible que no estemos leyendo bien. ¿Habremos incurrido en algún error hermenéutico o en algún formato de hermenéutica superficial y facilonga? Quizás primero necesitamos descubrir cuál es el tema principal del texto. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué nos está hablando? Y una de las pautas hermenéuticas básicas para determinar el fondo de un texto es irnos a las palabras que más abundan en el mismo, de alguna forma, ¿no? Y es curioso notar que aquí nos encontramos que desde el capítulo, desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 4, en 29 versículos hay una idea, una palabra en diferentes formas de expresión que aparece 35 veces. O sea, en 25 versículos, en 29 versículos, 35 veces aparece una palabra, una idea. ¿Cuál? Ley. Ley, mandamiento o similar. Parece que Pablo tiene en mente un problema en los receptores de su carta y pretende responder una duda en sus lectores. Os propongo una idea que sería que Pablo está pretendiendo con este capítulo, con los textos que tenemos por delante, responder a esta pregunta. ¿Cuál es el lugar de la ley en el discipulado y la vida cristiana? Ahora que vino Jesús e inauguró una nueva era. ¿Cuál es el lugar de la ley, hermanos? Les está diciendo allí. Y ahora, es necesario acercarnos al texto con la intención de llegar a la comprensión del mismo desde una aproximación, como hemos dicho, contextual literaria. ¿Qué decía el capítulo anterior? ¿Qué decía el capítulo siguiente? Como hemos visto, pero también ubicarnos conscientemente en el marco histórico y cultural del texto. Y creo que aquí tenemos ya la primera enseñanza de acercarnos a este texto. Y es una enseñanza o aplicación colateral, ¿vale? No es directamente del contenido explícito, sino del principio
que podemos sacar. No sé si habréis escuchado en alguna ocasión hablar del error de la denominada teología del ejemplo. ¿Habéis? No, mejor, ¿vale? Entonces queda ahí el... ¿Qué es la teología del ejemplo? Es un principio interpretativo que usamos casi todos, bueno, yo no sé vosotros, yo lo uso mucho, que me lleva normalmente al error. Un autor, John Girardet, decía que la teología del ejemplo es esto. Hermano, un paréntesis. Si nos quedamos de toda la reflexión en esta mañana con esta idea, aunque no hayamos entrado en el texto, nos quedamos con algo que va a funcionarnos y va a servirnos para toda nuestra vida. Y la definición diréis, pues no me dice mucho. Bueno, vamos a verlo. La descripción de la denominada teología del ejemplo dice que este es el principio fundamental. Lo que Dios ha aprobado en un lugar, momento y circunstancia determinado, lo aprueba para todos los lugares, momentos y circunstancias. Esto tiene mucha miga. Esto tiene mucha miga. ¿Por qué? Porque tiene unas implicaciones brutales a la hora de la praxis cristiana. Quizás con algún ejemplo lo entendamos mejor. Por ejemplo, si Abraham, Moisés, Pablo o Jesús mismo lo hizo o lo experimentó, por la teología del ejemplo, yo lo voy a experimentar igualmente. ¿Qué significa esto? Una cosa sencilla. Si Jesús lavó los pies a los discípulos, la aplicación bajo la teología del ejemplo es lavémonos todos los creyentes los pies unos a los otros. ¿Me explico? ¿Veis cómo se aplica la teología del ejemplo? Y diréis, qué tontería. No, hay creyentes que bajo la teología del ejemplo han cogido esta enseñanza y se lavan los pies unos a otros. ¿Está mal? No, no está mal. Pero establecer un corpus doctrinal bajo la teología del ejemplo es un craso error. Diríamos, por ejemplo, también que si hay otro principio aplicativo de la teología del ejemplo, si hay una promesa en determinado momento en el pasado, es una promesa que sigue vigente hoy. Y algunos podéis decir, hombre, claro, no está tan claro. Por ejemplo, Pablo al carcelero de Filipo le dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquellos que tomamos la teología del ejemplo, la aplicamos, la cogemos de ahí, la sacamos de su contexto y me la aplico yo. Y digo, pues aquí hay una promesa extraordinaria. Si yo creo en el Señor Jesucristo, será salvo mi casa. Eso es salvación transgeneracional. Eso es una aberración teológica, creo, ¿no? Es una propuesta mía. A lo mejor algunos estáis por asumir esta promesa. Decimos, bueno, pues esta promesa es permanente para mí hoy. Y ahora si mis hijos se van al mundo, ¿Dios ha fallado en su promesa? ¿No habré fallado yo interpretando el texto bajo la teología del ejemplo? Y si hubo un momento en que Dios obró de una manera determinada, podemos esperar que hoy día siga siendo lo mismo. Si Dios lo hizo, lo va a hacer. Si en el pasado, nos dice el número 22, 28, Dios habló por medio de un asno, estamos perdiendo tiempo para poner un burro en nuestro jardín. ¿Me explico? La teología del ejemplo nos lleva del mero error al absurdo y al ridículo. Y en última instancia a sentirnos defraudados porque Dios no cumple lo que dice. ¿Veis? Así que como os decía, si en esta mañana nos quedamos con este principio, luchar contra nuestra teología del ejemplo, que es una tendencia natural, pues habremos sacado una implicación práctica del texto para nosotros. Y lo primero para evitar la teología del ejemplo en este texto concreto es preguntarnos, ¿quién está hablando? Pues Pablo, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Quién es el pobre miserable? O según la versión de Dios habla hoy, ¿quién es el pobre desdichado
que ofrece esta trágica descripción personal de su confusión interior, de su lucha contra el pecado y de su derrota permanente y sistemática. ¿Quién es el que está hablando? ¿Es realmente Pablo compartiendo la tragedia de su experiencia cristiana? ¿Un derrotado endémico? ¿Es Pablo describiendo la realidad de su propio conflicto interminable entre lo que quiere hacer y no hace? ¿Entre lo que desea y la frustración de no conseguirlo? ¿O pudiera ser que esté personificando o poniéndose en el lugar de alguien como recurso literario? Potenciando así el argumento y la confrontación con sus lectores. Pues se han planteado algunas alternativas al respecto de esto. Y hay quienes piensan que Pablo está personificando a una persona no regenerada. Está tomando el papel de otro. En este sentido, en esta propuesta original, bueno, desde los padres de la Iglesia, casi, desde Orígenes, se ha rechazado el punto de vista de que Pablo se refiera a sus propias luchas personales, sino que está personificando, tomando el papel de un no creyente. ¿Por qué? Porque no podían aceptar que un creyente maduro como Pablo se pudiera describir a sí mismo, como vemos en el texto, como un vendido como esclavo al pecado, sumido en la esclavitud al pecado. Y estas gráficas descripciones solo podían entenderse desde la representación de una persona no regenerada. Ahora esto tiene una objeción importante, este punto de vista. ¿Cómo puede una persona no regenerada, que es hostil a la ley de Dios, declarar como declara en el versículo 22, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios? ¡Bah! No está personificando a un no creyente, porque un no creyente no se deleita de esta manera extraordinaria en la realidad y la grandeza de la ley de Dios. Como decíamos antes, está quizás describiendo su realidad personal. Tenemos que entrar un poco en esto. Su opinión hacia sí mismo es una opinión que solo puede tener un creyente. Solo un creyente puede pensar de sí mismo como el autor en este caso. Los incrédulos se justifican a sí mismos y confían en sí mismos. Solamente un creyente piensa y habla de sí mismo con disgusto y desesperación ante su lucha contra el pecado. ¿Vale? Solamente un creyente tiene esta actitud que hemos mencionado en cuanto a la ley. No solo reconoce su bondad, sino que se deleita en ella, propio de un creyente. Solo un creyente tiene esta ansia por la liberación final del pecado y solo un creyente puede decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo un creyente puede tener este conflicto interior entre de lucha espiritual. Pero aquí hay una contradicción también. ¿Puede realmente un creyente, una persona regenerada que ha sido libertada del pecado, describirse a sí misma como esclava y prisionera del pecado? Aquí tenemos un escollo. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: no es posible que la persona que se deleita en la ley de Dios no sea regenerada. Primer punto. Y tampoco es posible que la persona que se considera esclava del pecado sea plenamente regenerada. Me parece una buena argumento en contra de la posición de que Pablo está aquí, en este caso, describiendo su realidad personal. ¿Cuál es la propuesta que os decía antes que me sorprendía al final de este camino? Y es la que defiende en parte Lloyd-Jones y John Stott. Que Pablo está describiendo o personificando a un creyente de aquel tiempo y su relación con la ley. Es muy interesante este punto de vista. De tal manera que aquí se trata, en este caso, en la propuesta, que se trata de una persona regenerada, ¿vale? Una persona que ama con pasión la ley, que se siente violentada por el pecado, que anhela fervientemente cumplir la voluntad de Dios. Pero no es un creyente normal, sano y maduro. ¿Veis el matiz? Este creyente declara que sigue siendo esclavo y prisionero del pecado.
Y es cierto que los creyentes estamos en continua lucha entre la carne y el espíritu, pero aquí en el texto no se describe una simple lucha de esta, sino una derrota permanente, ¿vale? La realidad de la guerra espiritual está, pero la realidad de la derrota y la miseria permanente del creyente, no. El creyente que aparece aquí parece ser un creyente que no sabe nada acerca del Espíritu Santo. No aparece. No aparece en todo el capítulo este. Vemos Romanos 7 lleno de ¿qué? Lleno de ley. Y describe una vida cristiana anormal. Pasamos capítulo, vamos al capítulo 8 y vemos un capítulo lleno de ¿qué? Del Espíritu. Capítulo 7, plenitud de ley. Capítulo 8, lleno del Espíritu Santo. Capítulo 7 describe una vida cristiana anormal. Capítulo 8 describe la victoria de una vida cristiana normal. Y esto es lo que dice John Stott, apuntando a esto mismo. Él dice que aquí se está radiografiando a los creyentes que habían comprendido que para la justificación no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Una perfecta comprensión de este principio, pero no habían llegado a entender cabalmente que para la santificación tampoco debían estar bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Creo que por ahí van los tiros. Os proponía al principio que tengáis una mirada crítica porque puedo estar equivocado, pero creo que por ahí van los tiros. Incluso después de Pentecostés parecía que muchos creyentes judíos les llevó tiempo adaptarse a la transición del antiguo periodo al nuevo. Y estaban anclados ahí. ¿Y qué eran? Eran creyentes sometidos bajo la gracia, bajo la ley mosaica, intentando fervientemente cumplir las demandas de la ley en el esfuerzo de la carne y decir, no puedo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobres creyentes de aquel tiempo. ¿Cómo el apóstol Pablo tiene que confrontar esa realidad penosa y triste? Lo que hago no lo entiendo, dice el versículo 15. Así que esto nos debe enseñar que no podemos tomar este texto como modelo normativo de una experiencia cristiana normal. Es importante. No es necesario que tengamos que pasar por la derrota permanente, asfixiante, humillante del capítulo 7 para llegar a experimentar el escalón superior del capítulo 8. No es necesario. La derrota no es el preludio de la victoria, ¿vale? Ahora, desde esta perspectiva, viendo el texto, con estas gafas, el texto sigue diciéndonos cosas importantes, pero ya no cayendo en la teología del ejemplo facilonga de anterior, sino habiendo buceado un poco, y yo propongo esta forma de verlo, ¿no? El texto nos dice, o nos sigue diciendo, o poniendo de manifiesto, hermano, estamos en guerra. Estamos en estado de guerra permanente. Y el texto lo repite de forma paralela del versículo 14 al 17 y del 18 al 20, cuando de dos maneras casi idénticas pone de manifiesto la realidad de esta batalla, de querer hacer una cosa, de no poder. Esa es una realidad. Lo que no es la realidad es que como consecuencia de esa batalla siempre estemos perdiendo, ¿vale? Ahora, es una realidad lo de que hemos leído del versículo 19, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el hecho de que la persona representada aquí por el apóstol Pablo se debata en esta derrota permanente, no nos representa, o no representa a un cristiano normal. No quita esto, como estaba diciendo, la realidad de la batalla espiritual, la realidad de la violencia y de la confrontación con el enemigo, con Satanás y con sus huestes. Y hemos de tomar profunda conciencia de esta realidad. Y creo que el texto nos lo enseña. Mirad, os comparto otra cita de Martin Lloyd-Jones que dice: tengo la seguridad
de que una de las causas principales del mal estado de la Iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicólogos en nuestra actitud y pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo. 2 puntos. El ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador, y de sus dardos feroces. No sé si estáis de acuerdo. Hay una batalla brutal, pero que como no vemos, a veces nos pasa por aquí, no tomamos conciencia. Hay una batalla de confrontación personal extraordinaria contra Satanás y sus huestes, como lo describe en Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, fijaos las palabras que utiliza, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos debe de sobrecoger el corazón. Esta es la realidad. No se ve, pero es más real que lo que vemos. Esta es la realidad, una confrontación personal contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Pero también es una confrontación sistemática. ¿En qué sentido? Contra el orden mundial, ¿vale? Gestionado por el príncipe de este mundo. Ya no directamente con personas de Satanás y sus secuaces, sino contra el orden que él ha establecido como gobierno del mundo. Dice en Primera de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pues este mundo entero que está bajo el maligno es otro de las áreas de guerra y de confrontación. Y la peor de todas, bueno, no la peor de todas porque todas estas áreas están coordinadas y cohesionadas. Una confrontación suicida, ya no contra Satanás, ya no contra el mundo, sino contra nuestra propia naturaleza, regenerada, pero que todavía adolece de la santidad perfecta. Dice en Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Y después vamos viviendo la vida cristiana como Heidi o cualquiera de estos, jugando. Esta es la realidad brutal que describe de una forma indirecta también el texto. Y es muy interesante cómo en el texto se nos escapan algunos detalles. Yo nunca los había visto, por eso os agradecí antes haberme invitado a leer este texto, a compartir este texto. Un lenguaje que no percibimos en nuestras traducciones, porque es imposible que se traduzca, y es un lenguaje explícito e intencionalmente bélico en algunas de sus partes, a través del cual el apóstol Pablo está confrontando a sus lectores con la realidad de esta batalla. Por ejemplo, el versículo 23 dice, otra ley en miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Lo veis ahí? No se ve. Vemos el texto, pero ¿veis ahí dónde está el lenguaje bélico? Hay una palabra muy concreta, cuando dice se rebela. Se rebela significa organizar, es la palabra explícita en el ejército de la época para identificar la organización de una expedición militar. Así que cuando los primeros lectores leían esto, dice, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay una organización, una expedición militar que se rebela contra mi mente. No estamos hablando de una cosa suave. Después cuando dice en este mismo versículo, y me lleva cautivo a la ley del pecado, la palabra cautivo es muy interesante, es capturar a alguien, al enemigo con una lanza. Aquí se queda en cautivo, en capturar, ¿vale? Perdón. Pero la imagen visual de los primeros es, me ha cogido con una lanza, me está pinchando en la espalda y me lleva cautivo.
violencia en esta guerra espiritual. Y cuando en última instancia en el versículo 24 está esta expresión de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Librará es una palabra que era rescatar a un compañero de manos del enemigo. No puede el apóstol Pablo comunicar de una forma más vehemente, más gráfica, más intensa la realidad de que estamos en guerra. Estamos en guerra y en guerra cruenta. Pero la imagen que vemos en el texto es que estando en guerra, ¿estamos en qué? En derrota. Permanente, continua, sin solución. Salvo el grito final del apóstol en el principio del versículo 24, no hay un atisbo de estar en victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es la única cosita del texto que nos alienta, ¿verdad? Partíamos de la declaración de victoria, hemos dicho, del capítulo 6. Ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El capítulo 7 confronta a los hermanos en Roma, en la iglesia primitiva de entonces, y les enfrenta en cuanto al contraste de la incapacidad de pretender vivir la vida cristiana en victoria, intentando guardar la ley en el esfuerzo de la carne. Es importante que tengamos esto. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de nuestros hermanos antaño solo les lleva ¿a qué? A la derrota, a la frustración. Derrota y frustración, derrota y frustración, derrota y frustración. Pero este capítulo 7 no es más que la antesala o el preámbulo del 8. El 7 sin el 8 nos haría permanecer en el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el 8 proclama la victoria final de andar en el Espíritu en vez del legalismo de la carne, que era el error de entonces. Y a riesgo de hacer spoiler al hermano que venga detrás a compartir el capítulo 8, solamente leer los 4 primeros versículos del capítulo 8 que dan sentido al capítulo 7 y que nos sacan de la miseria, ¿vale? Dice, después de esta lectura tan sórdida, tan triste, tan decepcionante, ahora pues, ¿veis el cambio? Ahora pues, las cosas han cambiado. Lo que acabo de decir no es la verdad, es el error en el que estáis viviendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne que estáis viviendo vosotros, intentando y no pudiendo, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, vivir cumpliendo la ley, por cuanto era débil por la carne, imposible en mis propios esfuerzos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acaba el capítulo prácticamente diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bien, un grito de victoria. Y no el grito decepcionante de miserable de mí. Ahora, ¿tiene esto sentido para nosotros hoy? ¿Tiene esto sentido? No estamos en el contexto aquel. No estamos obsesionados en cumplir la legislación mosaica en el esfuerzo de nuestra carne. Pero creo, hermano, que la historia se repite. En el título de la predicación ponía legalismos de ayer y hoy.
presenta. El problema de los hermanos de Roma estaban sujetos al legalismo. Y nosotros decimos, yo soy libre, yo no estoy bajo ningún canon de legalismo. Bueno, ayer los hermanos en Roma pretendían la santificación, vivir la vida cristiana en aras de guardar la ley mosaica por medio de sus propias fuerzas. Ellos pervirtieron y contaminaron incluso la ley santa de Dios. Y de alguna manera decían, salvos por gracia, pero santificados por la ley mosaica. Ese era el problema, ¿no? Y esto les abocaba a la perplejidad, al fracaso y al desengaño y a gritar o a reconocer miserable de mí, ¿vale? Quedando abocado al fracaso y al desengaño. Es curioso cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una imagen muy poderosa y desagradable, porque muchos creen que este cuerpo de muerte es la alusión al castigo que se imponía a un asesino cuando mataba a alguien. ¿Y saben qué hacía? Le amarraban el cuerpo del muerto. Y su propia corrupción acababa con la vida del asesino. O sea, fijaos qué descripción de derrota, de tristeza tan extraordinaria y de perplejidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me ha sumido en esta situación tan dantesca? Qué bien que a nosotros no nos ocurre. ¿Ocurre lo mismo hoy? ¿Nos puede ocurrir? ¿O respiramos tranquilos porque no estamos bajo la ley? Pero hermanos, os propongo que quizás no estamos bajo la ley mosaica y este hecho nos hace mantenernos en la inocencia y la irresponsabilidad. Habría que preguntarle o preguntarnos, ¿nos habremos inventado otros yugos? ¿Nos habremos inventado otros yugos? Sutiles, bien decorados. ¿Habremos inventado yugos peores sustentados no por la ley mosaica, sino por la ley neotestamentaria? ¿Veis? Un cambio de paradigma, ¿eh? ¿Habremos pervertido y contaminado el Evangelio como aquellos pervirtieron y contaminaron la ley? Quizá deberíamos enfrentarnos a la pregunta que he mencionado antes. ¿Será que somos salvos por gracia, pero santificados por las obras de la ley neotestamentaria? Y diréis, no te entiendo, no entiendo muy bien lo que quieres decir. ¿Será que hemos sido librados de la pena en el sentido de condenación, ¿no? De la imputación del pecado? ¿Será que hemos sido librados de la pena del pecado, pero hemos caído presos en un nuevo sistema religioso legalista evangélico? Sin la experiencia de la libertad en el Espíritu de Cristo, ajenos a la promesa, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estamos como antaño, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no podemos cumplir las demandas de la ley del Nuevo Testamento. ¿Será que podemos estar transformando en leyes esclavizantes sanos principios bíblicos del Nuevo Testamento que siendo buenos en sí mismos hemos convertido en cargas al no vivirlos desde la libertad del Espíritu, sino en el compromiso frío de la carne? Esto que digo, estas preguntas que os planteo, se pueden implementar en la praxis de nuestra vida. Por ejemplo, asisto a las reuniones de mi iglesia local por obligación, contra viento y marea, y me siento esclavo de venir. ¿Tú cómo has venido hoy? Desde la libertad del Espíritu para encontrarte con el Señor y adorar junto a los hermanos. O vienes otro domingo más. ¿Me explico? Miserable de mí, otra vez a pasar por la puerta. ¿Quién me librará por fin de esto? ¿Me explico?
lo que es un buen uso, lo que es una buena recomendación, lo que es un buen principio de la Escritura, al vivirlo en la carne, nos hace sentir esclavos y no libres. Servir hasta la extenuación desde la resignación y la queja. ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Cómo sirves? ¿Desde el gozo a la libertad o desde el gozo de la libertad del Espíritu? ¿O sirves por obligación, resignado y quejumbroso? Miserable de mí, otra vez me toca limpiar, predicar, pintar, la escuela dominical. Cosas tan buenas como leer la Escritura y orar, las podemos hacer como un acto de penitencia para comprar el favor de Dios. Lo mejor lo manchamos. Porque lo hacemos ¿en qué? En la carne. Igual que nuestros hermanos en Roma. La carne. Disciplina, otra vez a leer. Hay que disciplinarse, ¿vale? Para estas dinámicas espirituales. Pero a veces lo hacemos como una penitencia y así el Señor me debe algo. Vivir la experiencia de comunión cristiana como una especie de purgatorio. Hoy vengo aquí y además tenemos comida, visto que estáis poniendo ahí. ¿Con qué me voy a sentar? Porque me puede amargar la comida. Voy a escoger bien. Un purgatorio, en vez de un espacio de comunión en libertad, y ofrendar por obligación con todo el dolor del corazón, en vez de desde la alegría. Evangelizar a tiempo y fuera de tiempo por castigo, para no sentir tanta culpa. Perdonar a regañadientes, porque no hay más remedio. Soportar la santa voluntad de Dios con la resignación fatalista del que no la puede cambiar. Miserable. Miserable de mí, he vivido todo esto. Miserable de mí, porque en el esfuerzo de la carne, es decir, vivir en una especie de santificación dolorosa por las obras de la carne, nos llevan a la misma experiencia de tristeza y de esclavitud y de resignación que aquellos a los que Pablo escribía. Todo esto no produce más que una experiencia permanente de derrota, de frustración, una especie de purgatorio evangélico, ¿vale? Ausente de libertad y de gozo, que como decía antes nos lleva a exclamar ese miserable de mí. Ahora, esto solo es el resultado de las obras de la carne y de su legalismo. Hermano, tenemos una buena noticia. No se trata de hacer obras, se trata de andar en el Espíritu. Capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis en el esfuerzo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí la ecuación es interesante. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Todos conocéis Gálatas 5:16. La versión Reina Valera dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero creo que muchos sabréis que está mal traducido. ¿Vale? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, son dos mandamientos, ¿verdad? Andad en el Espíritu y fortaleceos en la lucha de no satisfacer los deseos de la carne. La versión de las Américas lo traduce de forma correcta. Y mirad el cambio brutal. Andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Cuántos mandamientos hay aquí? ¡Uno! No se trata de andar en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. Es contraproducente, no se puede. Se trata de esto, de que andemos en el Espíritu y como resultado natural de nuestra experiencia de comunión y de intimidad con el Señor,
los deseos de la carne se van apaciguando, porque nuestra carne se va convirtiendo en una expresión del carácter de Dios. La provisión es la gracia de Dios que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este texto a mí me cuesta trabajo entenderlo. Todo lo puedo en Cristo. Yo digo, vamos a quitar la amistad. Todo lo puedo con Boris que me fortalece. Cogemos la mesa entre los dos. La preposición con tiene sentido. La preposición en no tiene sentido, pero es la que puso el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Bueno, si es con Cristo, implicaría una relación resultado de la concurrencia de dos en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Es lo que implica la preposición con. Yo estoy con, porque coincidimos en el mismo espacio y en el mismo tiempo dos personas. Yo estoy con Boris, ¿vale? Ahora, en es un matiz extraordinario, hermano. Es un matiz extraordinario porque en Cristo significa o implica la inmersión en la misma naturaleza. Eso lo cambia todo. Yo digo estoy con Boris, pero si voy y me sumerjo en la playa, yo no digo estoy con el mar. ¿A qué no? Estoy en el mar. ¿Por qué? Porque me he sumergido en la naturaleza del agua, ¿vale? Y es la idea que propone Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una inmersión en su propia naturaleza, ¿sabéis por qué? Porque su espíritu nos habita. Su espíritu nos habita. El recurso, por lo tanto, es estar en Cristo. ¿Qué implica de una manera práctica o clara, no? Estamos terminando. Jesús dice, yo soy la vid, hijos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, entre comillas, santificación, victoria, ¿vale? Y separado de mí, miserable de mí, ¿vale? Separados de él, vamos a la miseria. Así que es muy importante, no tenemos que esforzarnos por hacer, tenemos que esforzarnos por permanecer. Y eso cambia el paradigma absolutamente. No tenemos que esforzarnos por cumplir la ley del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, me da lo mismo, no entremos en detalle. Me da igual. Tenemos que esforzarnos en permanecer. Ahora, vamos a hilar un poco más. Ni siquiera tenemos que esforzarnos por ser como Jesús. ¿Dónde nos lleva? Al miserable de mí. El esfuerzo de mi carne por ser como Jesús me lleva a la derrota, porque mi carne no puede. No puede. Estamos incapacitados. Así que solo se trata de permanecer en Él. Tan sencillo. ¿Cómo lo hemos complicado? Tan sencillo. Permanecer en Él en una vida de comunión íntima con Él. En una vida de dependencia de su persona. Y esto hará o nos infundirá su propio carácter. Cuando estamos unidos a la vid como pámpano, ¿qué ocurre? La savia de la vid se traspasa al pámpano. ¿Y el pámpano qué hace? Se esfuerza por dar uvas, le salen solas, Las uvas salen solas, hermano. El pámpano es libre y fluye unido a la vid y da fruto abundante. Y después nosotros, a veces pámpanos en el suelo, esforzándonos por echar uvas. Miserable de pámpano. Pobre pámpano. Pobre de mí. Cuando en la carne intentamos vivir la realidad cristiana. Así que, unidos a Él,
experimentando esta realidad de comunión íntima, personal con Él, a través de la Escritura, pero no la Escritura como un esfuerzo de la carne, ¿vale? Sino que abramos la Escritura como ahora, Señor, háblame, y escuchar su voz. No estoy diciendo cosas raras. Leyendo escuchamos su voz, ¿vale? Y el Señor nos hable y nos diga y nos transforme y nos capacite y haga fluir el fruto del Espíritu, de su Espíritu en nosotros. Y entonces, ¿sabes qué? Se borra el lamento de miserable de mí. Y entonces se vive la expresión de gratitud del versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a tener conciencia de la batalla, pero no quedar sumidos en la derrota, sino confiar en que en Él hay victoria. Que el Señor nos guarde.